poquito la computación de lado, aunque al final del tema vamos a mecharlo y vamos a usar todo lo que ya vinieron trabajando en la materia, lo vamos ya directamente a aplicar a todo lo que es el trazado de rayos, todo lo que fueron viendo ustedes en óptica geométrica especialmente, todo lo que tenga que ver con lentes delgadas, lentes gruesas, hacer el trazado de rayos para, si sabemos dónde está el objeto, saber dónde está la imagen, todo ese trabajo que ustedes hicieron a mano, ahora vamos a empezar de a poquito a hacerlo en el Scilab. Para eso vamos a necesitar hacer un pequeño repaso. Por ahí me quedó medio larga la presentación, así que voy a hablar mucho hoy, pero les voy a dar bastante información para que tengan para trabajar. Con respecto al repaso, lo voy a hacer medio rapidito, pero me quiero poner de acuerdo con la forma de escribir los nombres de las variables que vamos a usar, porque por ahí en óptica geométrica, al tener otro profesor, al leer de otro libro, pueden ser que las variables cambien, pero las fórmulas que vamos a usar son las mismas. Y una vez que nosotros hagamos el repaso, vamos a ver un nuevo método, que es el método matricial, que justamente es el tema de hoy, que nos va a permitir hacer un trazado de rayos de una manera mucho más efectiva cuando tengamos muchas lentes o muchos dioptrios. Por ejemplo, acá en la misma portada, ustedes ven que detrás de donde dice clase 10 hay un sistema de varias lentes. En ese sistema hay un montón de veces el rayo se refracta y se va trasladando. Entonces ya es engorroso hacerlo como ustedes lo venían trabajando con las formulitas de óptica geométrica. Así que vamos a hacer primero el repaso y después vamos a ver ese método. Antes de ver un repaso de óptica geométrica, la mayoría de las fórmulas que ustedes vienen trabajando en óptica geométrica tienen algo de trigonometría, es decir, tienen un seno, tienen un coseno, una tangente. Y la misma ley de Snell, por ejemplo, tiene en su fórmula un seno. Pero trabajar con el seno y la tangente a veces se vuelve muy engorroso para hacer los cálculos y lo que uno hacía, ustedes lo vieron en esta materia, es descomponer las funciones trigonométricas que siempre usamos, en este caso el seno y la tangente, y desarrollarlo en potencias, ¿sí? Este sería el famoso polinomio de Taylor, que si ustedes le van sumando grados, va a llegar un momento que suman tantos grados que eso se va a convertir en una serie y sería el desarrollo en potencias del seno de tita. Esto, en realidad, lo que nosotros hacemos es esa aproximación, o sea, en realidad esa igualdad, porque el seno de tita es igual a todo ese desarrollo, pero va a ser igual si nosotros trabajamos el ángulo en radianes, es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace las cuentas de trabajar siempre en radianes. Pero si nosotros cortamos y nos quedamos con un pedacito del desarrollo y nos quedamos solamente con el primer término, si lo ordenamos de forma creciente y nos quedamos con el primer término, nosotros podemos decir que el seno tita es aproximadamente igual a el ángulo tita, si trabajamos siempre en radianes. Y lo mismo con la tangente. Cuando nosotros hacemos ese corte, en lugar de quedarnos con todo el desarrollo, nos quedamos con este pedacito solo, vamos a estar diciendo que estamos haciendo una aproximación lineal, ¿sí? Porque fíjense que quedarme con este término es una función lineal. Sería si esto lo escribiera con la variable x, sería el seno de x es aproximadamente igual a x. ¿Sí? Sería la recta y igual a x. Y con la tangente pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes tienen el dibujo en azul, está el dibujo del seno de tita, sería el seno de x, piénsenlo con la variable x. En rojo tienen la tangente y en verde justamente tienen la y igual a x o la y igual a tita sería. Fíjense que cerca del cero, que es donde vamos a estar trabajando, cerca de ángulos que sean cercanos a cero, lo que va a pasar es que si yo miro ahí, las tres funciones, la azul, la verde y la roja, son prácticamente la misma, son muy similares, que yo a ojo no podría ver la diferencia que hay entre una y otra. Si yo hago un zoom a esta parte, sí, pero fíjense que en esta zona es muy, muy aproximado una de la otra. Entonces, en las fórmulas, en lugar de trabajar con el seno de tita o con la tangente de tita, podemos trabajar y podemos
pensar que podemos hacer ese cambio y en lugar de trabajar con el seno o la tangente, trabajamos directamente con tita, ¿sí? Pero esa aproximación no vale siempre. Va a valer siempre que trabajemos con valores cercanos a el 0. Fíjense que yo ahí marqué un circulito. Ese circulito lo que me dice es hasta dónde es válida esa aproximación y a efecto de los cálculos que vamos a trabajar acá, la aproximación es válida, o los cambios esos son válidos si vamos a trabajar con ángulos menores a 10 grados, que pasado a radianes sería pi sobre 18 radianes. Esto lo que en óptica lo conocemos como óptica paraxial, ¿sí? Si trabajamos con ángulos chicos, podemos hacer esa aproximación. En matemáticas se llama aproximación lineal, ustedes lo vieron en cálculo 1, con el concepto de aproximar por la recta tangente, que sería la verde, pero acá le vamos a considerar aproximación paraxial. Paraxial sería cerca del eje donde estemos midiendo los ángulos. Entonces podemos decir que lo que dije recién, que estas funciones son parecidas a tita, y con un ejemplo, para que tengan en su cabeza numéricamente, si yo trabajo con un ángulo tita de 5 grados, si yo lo convierto a radianes, fíjense que en radianes me da 0,087266 y bastantes decimales. Ese sería el valor el del ángulo. Y si calculo exactamente el seno de ese ángulo en radianes y la tangente de ese ángulo en radianes, hasta la tercera cifra decimal después de la coma son exactamente iguales. Después va a empezar a variar, ¿sí? Pero a efecto de los cálculos que vamos trabajando nosotros, va a ser válida esta aproximación. Gracias a esta aproximación se puede simplificar muchísimo el trabajo dentro de lo que es óptica geométrica. Entonces, un ejemplo de esto, como para tener en cuenta, es cuando trabajamos con la ley de Snell, siempre en aproximación paraxial, ¿sí? Cuando trabajamos con la ley de Snell exacta, nosotros tenemos que respetar a rajatabla esta fórmula, pero esta fórmula sirve para cualquier ángulo. Cuando trabajamos con ángulos pequeños, podemos hacer esa salvedad y, no está bien dicho, pero como para que tengan una idea, simplificar los senos, no es exactamente lo que estamos haciendo, pero es olvidarse del seno en la ecuación y quedarse con una relación, fíjense qué sencilla se vuelve la relación entre los índices de refracción y los ángulos tanto de incidencia como de refracción. Entonces, uno podría despejar el ángulo de refracción, el angulito verde que está marcado con respecto a la normal, en función del ángulo incidente, pero sin trabajar con funciones trigonométricas ni trigonométricas inversas. Directamente la relación que hay entre tita 2 y tita 1 es lineal, es decir, una es un múltiplo de la otra, es un es un valor A multiplicado por el tita 1. Entonces estos cálculos, primero, se vuelven muchísimo más fáciles de trabajar. Y segundo, lo que tiene es que cuando uno tiene muchos pasos que seguir, la cantidad de pasos y la computadora utiliza mucho menos información para procesar y se hace todo el trabajo mucho más rápido. Algo que hay que aclarar que si uno tiene una interfaz sola o una separación entre dos medios, esta ley sirve si el angulito rojo es menor a 10 grados. Pero puede pasar que el ángulo de transmisión o este angulito verde pase a ser mayor a 10 grados cuando hagan las cuentas acá. Entonces, si ese ángulo después lo tienen que usar porque viene otra interfaz y tienen que volver a usar la ley de Snell en otra interfaz, quizás haya problema porque el nuevo ángulo quizás supere los 10 grados, entonces se van a encontrar con que esta aproximación no es válida. Y eso es un problema técnico que tiene trabajar con aproximaciones, que es, si ustedes trabajan con aproximaciones en muchas superficies, pueden propagar errores y el resultado final puede ser el no deseado. Pero para los fines lo que vamos a trabajar hasta ahora va a servir esta teoría. Gracias a esta teoría, ustedes pueden trabajar con el concepto de formar imágenes. ¿Sí? Ustedes tienen un objeto y formaban a partir de una superficie una imagen.
toda la teoría de aproximación paraxial se aplica en este concepto de dioptrio. Ustedes han visto seguramente en óptica geométrica que un dioptrio es la separación entre dos medios, ¿sí? Es la frontera o la superficie que separa dos medios. Acá a mi izquierda tengo un medio de índice n, podría ser aire, vidrio, agua, lo que ustedes quieran que sea transparente, y del otro lado tendría un índice n'. En principio, esta superficie es imaginaria porque es la frontera la que separa un medio del otro. En principio podría tener cualquier forma, ¿sí? Teóricamente podría tener cualquier forma. Pero nosotros, en esta materia y en las materias que vieron antes, la, la geometría más fácil de trabajar en óptica es la superficie esférica. Es decir, que esta superficie la vamos a considerar como un casquete esférico, un pedacito de esfera. Es como si cortaran una naranja y se quedaran con una porción de la cáscara de naranja. De fuera de la naranja hay un medio, por dentro de la naranja estaría la pulpa, sería el otro medio, ¿sí? Entonces, como es un pedacito de esfera, ustedes van a tener un centro de esa esfera, ¿sí? La esfera completa rodearía todo el centro, y desde cualquier punto de la esfera hasta el centro de curvatura, ustedes tendrían lo que conocíamos como el radio, ¿sí? El radio de la esfera o el radio del dioptrio. Ese radio es constante, sin importar el punto donde yo lo tome de referencia, ¿sí? Si esto vale 8, esto de acá hasta acá también va a valer 8, entonces podemos definir a la superficie esférica directamente por su radio de curvatura, ¿sí? Radios chicos, decíamos que la superficie estaba muy curvada, ¿sí? Porque si R era muy chiquitito, me iba a quedar una esfera chiquitita con más curva, ¿sí? A valores mayores de R, esto era como si se aplanara. La superficie va a ser, la esfera va a ser tan grande, yo siempre lo comparo como si yo tuviera una pelota tan grande que cuando toco la pelota, en mis manos quedan planas, no intentan agarrarla, no intentan, no se doblan los dedos para agarrar la pelota. Directamente me queda como plana la mano. Entonces directamente podríamos hablar de que cuando el radio es excesivamente grande, nos vamos acercando a una superficie plana. Entonces podemos trabajar en esta materia con dioptrios esféricos y dioptrios planos. El plano lo vamos a tomar una situación especial o un caso particular del dioptrio esférico cuando el radio lo vamos a tomar cuando lo consideramos infinito, ¿sí? Entonces, ya que trabajaron con bastante cálculo, ya el concepto de infinito lo deben tener bastante asimilado. Entonces, ahora lo que hacíamos era olvidarnos, trabajar con una sección de la esfera, ¿sí? Entonces, ahora para hacer el análisis, nosotros en lugar de tomar la esfera en 3 dimensiones, tomamos la esfera, la sección, y nos quedamos con una circunferencia, ¿sí? Para trabajar en papel. Entonces, ustedes lo que hacían en mi óptica geométrica era trazar una línea horizontal que pase por el centro de curvatura del dioptrio, y a eso le van a dar un nombre que era eje óptico, ¿sí? El eje óptico es el eje que pasa por el centro de curvatura del dioptrio o de los dioptrios, si tuvieran más de uno. En la intersección entre el dioptrio o la superficie y el eje óptico lo vamos a llamar vértice. Lo vamos a llamar, yo lo llamo por lo general con la letra mayúscula B corta, y esa va a ser nuestra referencia porque va a ser el cero, donde vamos a situar el cero de este eje. Si nosotros le hacemos una reglita y lo calibramos y le decimos de B hacia la derecha van a ser valores positivos y de B hacia la izquierda va a ser valores negativos, es como si fuera una recta numérica, ¿sí? Entonces, a partir del vértice vamos a tomar todos los valores de referencia. Entonces, lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer era, a cierta distancia del vértice del dioptrio, ponían un objeto. Ese objeto lo iban a poner a una cierta distancia, que lo llamaban S, y iba a tener una cierta altura ese objeto. Una vez que ustedes trabajaban y situaban el objeto a una cierta distancia, ustedes lo que hacían era
no hacían estos rayos, pero lo que estaba pasando es que de cada puntito del objeto se emitían infinitos rayos, en realidad uno dibuja algunos, pero en realidad está pasando, es un continuo, no son algunos rayos, yo puse estos 6 de referencia nomás, y cuando llegan al dioptrio, en cada puntito se aplicaría la ley de Snell en aproximación paraxial, lo vamos a tomar aproximación paraxial para que las cuentas den, para llegar a las fórmulas que ustedes vieron, y una vez que se refracta, en muchos casos, la refracción hacía que los rayos de luz se acercaran a un mismo punto, eso lo tomamos como que convergían a un mismo punto, y ese punto lo que nos permitía calcular era la imagen del objeto que nosotros teníamos acá. Era una copia, no con el mismo tamaño, por ahí sí, pero la mayoría de las veces es un tamaño diferente, pero es proporcional. Y se encontraba a una distancia distinta con respecto al vértice. Es decir, va a estar a una cierta distancia que la llamamos S'. Y obviamente iba a tener un tamaño específico, pero fíjense que están todas las variables en juego y están todas relacionadas una con la otra. Entonces ustedes, para jugar con esto de dónde está el objeto, dónde está la imagen, qué tamaño tiene la imagen, utilizaban esta ecuación, que era la ecuación de Gauss. Por ahí la vieron con otro nombre, pero es la ecuación que ustedes trabajaban para calcular las posiciones de los objetos, las imágenes. Fíjense que es una ecuación que tiene los índices de refracción de ambos medios, dónde está el objeto, dónde está la imagen, lo mismo, tiene una relación acá entre los índices de refracción, y participa el radio de curvatura, ¿sí? Bien, entonces, aparte de eso, había otra definición que era el concepto de focal, ¿sí? Piensen, el concepto de focal venía de pensar que la posición del objeto estaba tan lejos que la considerábamos en el infinito. Entonces, todos los rayos que salían del objeto iban a venir paralelos al eje óptico, ¿sí? Si nosotros pensamos en este rayo y este objeto cada vez lo alejamos cada vez más, esto va a tener cada vez menos ángulo, va a tener cada vez menos ángulo a tal punto que cuando esté en el infinito, este rayo rojo y este rayo rojo y todos los rayos que vienen son paralelos, ¿sí? Entonces, uno decía que si un rayo venía paralelo al eje óptico y llegaba al dioptrio y se refractaba, la intersección entre el rayo refractado y el eje era el punto focal, ¿sí? Es el lugar donde estaría ubicada la imagen si el objeto estuviera en el infinito. Y después existía el concepto de focal objeto, que sería dónde debería, o plano focal, dónde debería estar ubicado el objeto a tal punto de que la imagen me quede en el infinito, ¿sí? Entonces, la manera de visualizar eso en el gráfico era un objeto y lanzaba un rayo tal que a la salida del dioptrio vaya paralelo, la intersección entre el rayo incidente al dioptrio con el eje óptico se llamaba focal objeto, ¿sí? Y había una formulita que relacionaba, que es esta de acá, perdón, esto sería focal objeto acá arriba. Y acá abajo. Fíjense que la focal objeto, ahí me equivoqué, es dónde tendría que poner el objeto para que la imagen se me vaya al infinito. Y eso sale de esta ecuación, de la misma ecuación de Gauss. Si ustedes en la S que es la posición objeto, la reemplazan por la letra F, que sería mi pregunta, ¿dónde tiene que estar el objeto? Perdón, ¿dónde tiene que estar el objeto? Para que esta imagen me dé infinito, al dividir por infinito, asumiendo que estamos haciendo un límite, pero pensando que estamos dividiendo por infinito, esto va a tender a cero, así que esto desaparecería. Entonces me quedaría menos L sobre F igual a este pedacito de acá. Y si yo despejo F, obtengo la focal objeto, esta formulita de acá. Pero fíjense que la focal no depende
de dónde está el objeto, dónde está la imagen. Es propio del dioptrio, ¿sí? Depende de los índices de refracción y del radio de curvatura. Y lo mismo con la focal imagen, nada más que hago al revés. Llamo F' a la posición imagen y pongo un infinito acá. Entonces esto va a acercarse a 0 y esta F' la voy a despejar y es la ecuación que tengo acá. Es decir, que en realidad la ecuación más importante es esta de acá, la ecuación de Gauss. De ahí sale la definición de focal. Y otra ecuación que era fundamental también para un sistema, un dioptrio, era el aumento lateral. Es decir, con respecto al objeto, cuánto se agrandó o cuánto se achicó, la proporción en la que se agrandó o se achicó la imagen, que sería la relación entre el tamaño de la imagen, que acá lo tengo, y prima dividido el tamaño del objeto. Y eso obviamente ustedes no van a tener el tamaño de la imagen. Ustedes en los ejercicios tenían el tamaño del objeto y el ejercicio les pedía calcularle el tamaño de la imagen. Entonces, previamente ustedes lo que hacían era calculaban el aumento. Y haciendo cuentas, no es la idea de esta clase dar la demostración, esto ya lo ven en óptica geométrica, el aumento lateral se calculaba a partir de los índices de refracción y de la posición de objeto e imagen que ustedes ya habían calculado a partir de esta ecuación. ¿Sí? Entonces, estas son formulitas que ya vieron, se supone que las trabajaron. Tengo entendido que la asistente, usted trabajó con Gustavo, me parece, en óptica geométrica, y la asistente era Flor. Y este cuatrimestre trabajo con Flor también en óptica geométrica, así que estamos viendo esto. Así que no me digan que no lo vieron porque lo tienen que haber visto. Para que las fórmulas funcionen bien, perdón, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que hayan visto distinto? No, profe, todo bien. ¿Va bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, re bien. Sí. Perfecto, buenísimo. Para que esto funcionara, para que estas fórmulas funcionaran, cuando se demuestran las fórmulas, tienen ciertas condiciones que se tienen que cumplir para usar esa fórmula. Dentro de las condiciones que nosotros tenemos que respetar para que funcione, son los signos que les vamos a dar a cada uno de las variables. Cuando hablamos de radios, esto ya lo vimos en otras clases, pero cuando hablamos de radio, cuando el centro de curvatura me quede a la derecha, vamos a considerar, a la derecha del vértice, vamos a considerar radio positivo. En realidad el radio de una circunferencia siempre es positivo, pero para que la fórmula funcione vamos a darle un signo con una orientación. Y cuando el vértice el centro de curvatura me quede a mi izquierda del vértice, lo vamos a tomar radio negativo. Las alturas vamos a tomar como si fuera, como estamos acostumbrados en matemática, en los ejes coordenados. Si la altura del objeto o de la imagen me queda por arriba del eje, lo vamos a tomar como una altura positiva. Y si me queda por abajo, lo vamos a tomar como altura negativa. Y las posiciones objeto e imagen también vamos a considerar lo mismo como si fueran los ejes coordenados. Este sería el 0 de la recta numérica. A la izquierda del 0 tendríamos valores negativos, si el objeto o la imagen estuvieran a mi izquierda. Y tomaríamos valores positivos si estuviéramos del 0 a la derecha, tanto para el objeto como la imagen. El objeto, al principio, no lo vamos a situar después del vértice. Por lo general, un objeto uno lo coloca a la izquierda. Siempre trabajamos que la luz recorre de izquierda a derecha y pensamos siempre de izquierda a derecha. Pero puede pasar que cuando uno haga más de un dioptrio y sume dioptrios y hagamos un sistema de varios pegados uno detrás del otro, puede ser que en algún momento de las operaciones, de las cuentas que estemos trabajando, nos quede que la posición objeto sea mayor a 0. Eso es trabajando con con radios y con alturas. Y algo que vamos a agregar, que por ahí no le dábamos mucha importancia en materias anteriores, es el signo de los ángulos. ¿Cómo vamos a considerar que un ángulo es positivo o que un ángulo es negativo? Acá voy a seguir una convención
que la tiene el libro de, me parece que es el que usaron en óptica geométrica, que es de Manuel de Santos, que es de donde saqué la mayor parte de la teoría, que es, ustedes siempre los ángulos lo miden con respecto a un eje. Puede ser con respecto al eje óptico o con respecto a la normal. Si ustedes hablaban de la ley de Snell, hablaban de los ángulos medidos a partir de la normal. Entonces, la línea blanca o la semirrecta blanca que ven acá es el eje de donde estoy midiendo las cosas. Ese sea el cero del ángulo. Y voy a considerar que el rayo que voy a estar midiendo el ángulo con respecto a ese eje, está con este color. Y voy a considerarlo negativo cuando yo me acerque del rayo, me quiera acercar hacia el eje, y para acercarlo tenga que moverme en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Entonces, si yo quisiera agarrar esto de esta punta y girarlo hasta que toque con el eje, hasta que se aplaste con el eje, lo estaría girando en sentido horario, así que lo voy a considerar como un alfa o tita, con la variable que quieran llamar al ángulo, negativo. En cambio, cuando el rayo, para ir del rayo hacia el eje, lo tengo que hacer de forma que se mueva de forma antihoraria, lo vamos a considerar con alfa positivo. Esta es una convención que podría cambiar, nada más que las cuentas que le voy a decir de ahora en adelante van a funcionar con esta convención de signos. Es decir, si ustedes trabajan con la convención de signos contraria, alfa positivo en esta situación y alfa negativo en esta situación, se van a poder resolver los problemas, pero van a quedar las fórmulas van a quedar con un menos dando vuelta, pero para no hacerse matete vamos a empezar con esta convención y si no les gusta podemos cambiarla. Eso es charlable, por eso es una convención. Es un acuerdo entre Ricardo, partes. no conviene cambiarla porque todas las clases están preparadas con esa convención. Perfecto. Si la cambiamos ahora, no vamos a hacer mucho matete. No vamos, exacto. Después de última, en otra clase quería... Lo que sí tengan en cuenta es que en otros libros, en otras bibliografías, pueden ser que estén diferentes expresados, que los signos, dos fórmulas que parecen indicar lo mismo tienen signos diferentes y puede estar relacionado con con la convención de signos que está usando ese libro. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Perfecto. Disculpa la introducción. No, para nada, para nada. Inclusive la convención de signos es un problema que tuve con Dante cuando cursé la materia, que sigo teniendo a veces cuando comparo libros. Por ejemplo, el Hedge, que es como la Biblia de óptica, trabaja con otra convención. Sí, pero totalmente diferente. Porque esta convención trabaja con, por ejemplo, los radios son positivos o negativos, pensando que la luz viene desde la izquierda y que la línea esa, la dirección en que se mueve un rayo horizontal va desde las X negativas a las X positivas. O sea, la dirección de la luz es la dirección del eje X, digamos. Claro, de positivo a negativo, el eje X, Y, Z, ponerle la letra que quiera, pero digamos que si vos pones la lente en la primera superficie en el 0, a la izquierda están los negativos y a la derecha están los positivos. Claro, exacto. Exactamente. Ningún libro trabaja con esa más... convención después. Claro, tal cual. Entonces, yo porque la aprendí así y me pareció muy práctico cuando uno quiere pasarlo al dibujo, cuando uno quiere dibujar, me parece más práctico. Pero bueno, eso como dijimos. Sí, no, y para nosotros, para hacer los programitas también es lo mejor. Bueno. Es lo mejor. Pero bueno, a partir de esta convención van a salir las formulitas que vamos a ir usando en esta materia. Bien, y ahora, ¿qué sería lo más común cuando uno quiere trabajar en óptica en serio? Es no tener un dioptrio, sino tener una seguirilla o un tren de dioptrios, que lo vamos a llamar sistema. Al sistema óptico lo vamos a llamar puede ser varios dioptrios, y alguno de todos estos, nosotros estamos considerando refracciones, que el rayo se refracta. Pero alguna de estos dioptrios podría ser un espejo también, donde haya una reflexión. Pero bueno, teóricamente lo vamos a tomar como dioptrios, sin pensar si son refracciones o reflexiones.
En este caso son 3 dioptrios lo que estoy viendo, cada uno con sus vértices, vértice 1, vértice 2, vértice 3, pero una convención que es muy útil para como yo trabajo es, si tuviéramos que poner el 0 del eje en algún lado, lo pondríamos en el vértice de la primer superficie. Es decir, que el 0 de este eje óptico estaría en el vértice 1. ¿Sí? También tendríamos que tener en cuenta cuál es la distancia entre cada uno de los dioptrios. ¿Sí? Esos dioptrios van a separar varios medios, N1, N2, N3, N4. Yo acá puse un ejemplo, pero esto intenta generalizar el concepto de sistema. Pueden ser 70 dioptrios diferentes. ¿Sí? En la tapa, por ejemplo, en la portada, había varias lentes y esas eran como 10 o 12 dioptrios diferentes. Cada uno de los dioptrios van a tener radios de curvatura diferentes, en este caso es positivo, en este caso es negativo, en este caso es negativo, y los centros de curvatura van a estar, justamente la definición del eje óptico es el eje que pasa a través de todos los centros de curvatura de todos los dioptrios. Por eso es necesario que el sistema que vayamos a trabajar nosotros, se podría trabajar con sistemas que no sean así, pero vamos a trabajar con sistemas centrados. Centrado significa que todos los centros de curvatura estén contenidos en un mismo eje, que es el eje óptico. Podría ser que no esté centrado y ahí ya sería más complicado el trabajo, pero no es imposible, se puede trabajar igual. Pero ya no funcionaría tanto la teoría que vamos a ver. Entonces, ¿qué hacíamos rápidamente cuando trabajamos con más de una superficie? Con la formulita que vimos recién. Lo que hacían en óptica geométrica era, tomaban un objeto, primero, los radios de curvatura, supónganse que el ejercicio se los da como dato, radio 1, radio 2, la distancia de separación entre los dioptrios, y acá faltarían los índices, ¿no? N1, N2 y N3. Entonces, para trabajar con el concepto de dónde se forma la imagen, ustedes lo que hacían eran, con respecto a la primera superficie, posicionaban el objeto y gracias a la fórmula de la ecuación de Gauss ubicaban dónde estaba la imagen. Una vez que ubicaban dónde estaba la imagen, esa imagen iba a ser el objeto de la segunda superficie. ¿Sí? Fíjense que esto es repetitivo. Lo que antes era imagen ahora pasa a ser objeto. Entonces ahora lo que hacían era, tomaban a partir de del segundo vértice, de este vértice de acá, tomaban la distancia objeto con respecto a ese vértice. Entonces ya las cosas cambian. El lugar de donde estoy tomando referencia, ¿cuál sería mi cero de referencia? A partir de ese objeto, con la ecuación de Gauss en la segunda superficie, calculaban dónde estaba ubicada la imagen de esa segunda superficie. Entonces, si tuvieran esas dos superficies solas, partieron de un objeto verde, que es esta acá, formaron una imagen, lo que se llama imagen intermedia, y con esta imagen intermedia lo tomaban como objeto y formaban esta imagen final en rojo. Entonces podemos decir que la imagen en rojo es la imagen total del sistema. Puse dos dioptrios por una cuestión de ser prácticos, de no poner tanto porque si no nos volvemos locos, pero esto funciona con la cantidad de dioptrios que quieran. ¿Sí? Entonces, para poner un ejemplo práctico, puse valores numéricos y fíjense si tengo la superficie con índices, con medios N1 igual a 1, N2 1,5 y N3 1,2. ¿Sí? Supóngase aire, vidrio y algún otro material que sea otro tipo de vidrio que tenga un plástico, un material orgánico que tenga material índice de refracción 1,2. Tengo los radios de curvatura, puse el ejemplo más 10, menos 4 y la distancia es 90 de separación. Acá no puse unidades, no estoy trabajando ni en metros, ni en centímetros, ni en milímetros, pero estoy trabajando todas las variables con las mismas unidades. Guarda porque a veces uno ve en un ejercicio que la distancia la distancia de separación está en centímetros, el radio en metros, la posición de objeto en milímetros, entonces sean coherentes y pasen todas las variables a una sola unidad y que sea la unidad más cómoda de trabajar. ¿Sí? Pues si están hablando de,
de nanómetros no lo van a pasar a metros para trabajar con varios ceros, ¿sí? Trabajen con números que sean coherentes y que no les complique la vida. Entonces, si situáramos un objeto a 40 centímetros, a la izquierda, bueno, dije que centímetros, ya vamos a tomarlo como centímetros. A 40 centímetros de la primera superficie, yo podría trabajar con la ecuación de Gauss, reemplazar los valores. Esto lo voy a hacer rápido porque simplemente reemplazo. Y mi idea es dónde quedó la posición imagen con respecto a la primera superficie. Hago las cuentitas y me quedó a más 60. Y con las mismas formulitas que fuimos viendo antes, puedo calcular el primer aumento, el aumento que me produce el dioptrio 1. Y me da que el aumento me da menos 1. Entonces, ¿cómo sería la imagen? La imagen estaría situada con respecto al dioptrio 1 a 60 centímetros positivo, quiere decir que me quedó después del vértice 1, después de este puntito, y la imagen me quedó invertida, porque el aumento es menos 1, pero con el mismo tamaño, porque es la proporción. Si me da 1, quiere decir que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. El hecho que me haya negativo quería decir que estaba orientado en dirección contraria. Entonces, esa sería la situación, la primera situación. ¿Qué pasa si ahora pensamos en la superficie 2? Ahora se convierte en el objeto, ese objeto pasaría a ser, esa imagen pasaría a ser el objeto de la superficie 2, y ahora hay que trabajar un poquito porque hay que ver cuál es la distancia objeto. ¿Sí? Piensen que la distancia objeto ahora no va a ser tomar este 60 y meterlo de nuevo en la fórmula. Porque en realidad las cosas, todas las variables, todo lo que trabajemos ahora va a estar referenciado a partir de este vértice. Es decir, que si la distancia de separación es 90 y yo hasta acá ya llevo 60, esto no está a escala obviamente, ¿no? Pero si esto es 60, todo esto desde el objeto hasta la superficie 2 va a ser 90 menos 60, va a ser 30. ¿Sí? Y le pongo el signo negativo delante porque estamos respetando la convención de signos. Como este objeto está a la izquierda del vértice, va a ser menos 30. Entonces, ahí sí estamos en condiciones de usar de nuevo la ecuación de Gauss para esta superficie, con los datos de esta superficie, relacionando N2, N3, radiocurvatura. Y si despejo S'2, que sería donde me quedó la imagen, y haciendo las cuentas, obtengo que me da 48 más 48. Significa el más, que me quedó a la derecha del dioptrio, y que está a 48 unidades, en este caso centímetros, porque trabajé todo en centímetros, con respecto a la segunda superficie. ¿Sí? Calculo el aumento para esa superficie y me da menos 2. ¿Qué quiere decir? Que con respecto a este objeto que estaba acá, la imagen me quedó invertida con respecto a este objeto y del doble de tamaño. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el sistema total, ya no pensamos de forma parcial, lo pensamos total, el objeto estaba a 40 centímetros de la primera superficie y la imagen terminó a 48 centímetros de la segunda superficie. Entonces, podemos dar una respuesta final al problema, que esta sería la redacción ideal, no recuadrar como se suele hacer, recuadrar el resultado y ya está, sino que uno debería decir que al colocar un objeto a 40 unidades a la izquierda de la primera superficie, la imagen se formó a 48 unidades a la derecha con respecto a la segunda superficie, siempre indicando un lugar de donde estoy midiendo las cosas. Y el tamaño de la imagen será el doble. Yo no les dije esto, pero si vuelvo para atrás, cuando uno tiene un sistema de varios dioptrios, los aumentos se terminan multiplicando. Es decir, que si primero se invirtió y quedó con el mismo tamaño, después se volvió a invertir y se duplicó el tamaño, con respecto al primer objeto, quedó derechita la imagen. ¿Sí? Es decir, menos 1 por menos 2 me quedó 2 positivo, quiere decir que el rojo me quedó en la misma orientación que el verde, al doble de tamaño. Y eso es lo que respondí
acá. El tamaño de la imagen será el doble del tamaño del objeto. Dicha imagen será derecha con respecto al objeto y real. Real, recuerden que el concepto de real era si se lograba obtener la imagen directamente con la convergencia de los rayos. Ahora cuando pasemos al otro tema, en la parte de real, lo voy a terminar de decir, pero esto porque me quedó, porque también ayer di algo de óptica geométrica y usé el mismo ejemplo que me venía bien. Hasta ahora trabajé con 2 superficies. ¿Qué pasa si uno trabaja con muchas más? O si uno quiere trabajar de otra forma que quizás no sea tan engorrosa, porque hay que tener en cuenta las distancias, hay que tener en cuenta un montón de cálculos, y por ahí no es la forma más correcta de trabajar. Si tuvieran 40 superficies, tendríamos que trabajar con la superficie 3, pensando dónde está el objeto con respecto a la superficie 3, hacer las cuentas, y eso por ahí no quiere decir que esté mal, pero computacionalmente no es lo mejor, no es lo óptimo. Y hay un proceso que si uno tiene que contar más superficies es mucho más cómodo de trabajar, para la parte computacional es mucho más práctico, y ahí es donde nos metemos a relacionar esto con óptica, con lo que ustedes vieron de computación, de programación, que es un método que vamos a llamar método matricial. Justamente lo que estuvimos trabajando mucho con el Scilab es con matrices. Y una forma práctica de resolver esto mismo es usando el concepto de matrices. Entonces, les voy a dar un poco de teoría. Es rapidito. Parece que es largo, pero en realidad va a llevar unos minutitos nomás. Y después voy a usar el mismo ejemplo que dije recién y lo voy a resolver en Scilab con el método matricial, para que vean que es un proceso muy mecánico, que por ahí lleva varias etapas, pero que ustedes después como trabajo en sus casas va a ser mejorar lo que yo voy a hacer ahora. Es decir, yo voy a mostrar ahora un poquito de teoría, voy a mostrar el mismo ejemplo, pero lo voy a hacer a lo bestia, por decirlo de alguna manera. Voy a hacerlo pasito a paso como si no supiera absolutamente nada de lo que ustedes vieron de funciones, lo que ustedes vieron de trabajar con el if, trabajar con for. Entonces, le parece largo, pero si ustedes lo mejoran, se van a dar cuenta que este método se puede compactar y en un programita chiquitito pueden resolver cualquier ejercicio de estos en muy simples pasos, ¿sí? ¿Dónde quedó el objeto? ¿Dónde quedó la imagen? ¿Cuál es el aumento? El trazado de rayos. Todo va a quedar muy, muy compactado si mejoran lo que yo les voy a mostrar después. Entonces, les voy a mostrar la idea del método matricial primero. Supónganse que tienen las superficies, varias superficies, y que el dato que nosotros tenemos son los índices de refracción, N1, N2, N3, N4, las distancias de separación entre las superficies, que por lo general lo llamamos con la letra E de espesor, porque este sería el espesor central. Si ustedes esto solo lo piensan como una lente gruesa, esto sería el espesor central de la lente, pero esa E la reservo yo como distancias entre los dióptros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que yo al principio les hablé de aproximación paraxial. Aproximación paraxial es cuando trabajemos con ángulos chiquititos. Si trabajamos con ángulos chiquititos, estamos trabajando en una sola muy cerca al eje, justamente paraxial. Y si trabajamos con lugares cerca al eje, esta partecita del dioptrio es casi plano. Se podría confundir con algo plano, ¿sí? Entonces, para cualquier superficie va a pasar lo mismo. Entonces, a partir de ahora, para una cuestión de que todo encaje tanto geométricamente como analíticamente, vamos a reemplazar, aunque nosotros consideremos que va a haber radiocurvatura, pero vamos a reemplazar esas superficies por dibujos planos, por superficies planas, pero no son planas en realidad. Es
es lo ideal, la aproximación paraxial nos lleva a pensar de alguna forma que con ángulos chicos consideramos que esa partecita, esa porción de la circunferencia es plana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a situar un punto, no vamos a pensar todavía en un objeto, vamos a pensar en un punto luminoso. En un objeto, fíjense en una fuente de luz, en un puntito luminoso que lo voy a tomar como A mayúscula, va a ser un punto. Voy a situar el 0 en el primer vértice, este sea B1, B2, B3, y lo voy a poner a una distancia S, que sea distancia objeto, y a una cierta altura con respecto al eje. Este sería el I del objeto, pero como no voy a hablar del objeto, voy a hablar de un punto que está situado a una cierta altura, voy a reservar H como la nomenclatura para trabajar con alturas. Entonces podríamos decir que este punto está a una altura H inicial o H sub 0. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a pensar que va a haber un rayo que parte de ese punto A y se va a trasladar todo horizontalmente una distancia por ahora S, este trayecto, ¿sí? Se trasladó y este rayo, en realidad son muchos rayos, en realidad seguimos hablando que son infinitos, tomo uno de ejemplo, pero ese rayo va a formar con la horizontal, y esto también es un dato que hay que tenerlo en cuenta, un ángulo con respecto a la horizontal o con respecto al eje, que es θ sub 0, en este caso porque es el punto inicial. Entonces fíjense que el punto A vamos a tomar en cuenta para analizar el rayo con el que inicio todo el sistema, que sale de un punto A que está a una altura H sub 0 y que sale con respecto a la horizontal con un cierto ángulo, θ 0. Todavía no voy a hablar de fórmulas, pero para que vean el mecanismo, lo que va pasando con el método. Cuando llega a chocar ese rayo a la primera superficie, se va a encontrar que vamos a tomar de referencia a otro punto, B. Y ese punto B ya está a otra altura, H1, ¿sí? O sea, va a tener otra altura. Entonces, si nosotros somos capaces de ir viendo qué alturas tiene cada punto, y hacemos lo mismo en cada una de las superficies, ahora voy a trasladar acá, voy a ver qué altura tiene el otro punto C acá, voy a trasladar y voy a ver qué otro punto tiene la altura C, otra altura H acá, nos vamos a ir viendo que podemos pensar en que vamos guardando la información de cada punto para después en el Scilab hacer un plot. Entonces dibujar, ahora les voy a mostrar, pero vamos a ir dibujando todas las líneas, una poligonal, uniendo todos esos puntos, el punto A de acá, el punto B de acá, el punto C, el punto D. Ahora me adelanté a lo que yo quería mostrar. Pero bueno, supongamos que acá ya tenemos el punto B en la primera superficie y en este punto, antes de seguir de largo, como hay un cambio de medios, va a haber una refracción. Que la forma de visualizar la refracción es que por decirlo de una manera vulgar, se quebró el rayo, entonces cambió de dirección. Por lo tanto, cuando se vuelva a trasladar el rayo dentro del medio N2, va a aparecer con otra inclinación. Entonces, fíjense que esta inclinación θ1 es distinta a θ0. Entonces, fíjense que en A tengo una altura y un ángulo, en B tengo una altura, un ángulo, y va pasando exactamente lo mismo en cada una de las superficies. H0, H1, altura 2, punto C, en ese punto C se produce otra refracción, y una vez que se produce la refracción, vuelve a trasladarse el rayo por el otro medio, con otro índice. Ahí esa traslación implica que tiene otro ángulo acá, ¿sí? Si tomamos la convención de signos, fíjense que acá pasa algo. Fíjense que el rayo naranja, cuando lo quiero acercar al eje, que este sería el eje de referencia al que mido, como para ir de acá para abajo estoy yendo en sentido horario, este θ va a ser negativo, ¿sí? Porque estoy en sentido horario. Este, que está acá, cuando quiera ir desde el rayo hasta el eje, voy en sentido antihorario, así que va a ser positivo.
¿Sí? Esas cositas hay que tenerlas en cuenta porque pueden afectar al resultado final. En este caso, sería horario, sería negativo. Sería exactamente el mismo signo que este. Y logramos, una vez que trasladamos, chocar a la otra superficie y ahí tenemos otra altura, ¿sí? Y para hacer un cambio, para que no sean solamente reflexiones, voy a suponer que en D, en lugar de haber una refracción, hay una reflexión. Se refleja el rayo. Entonces, cuando se refleja, el rayo, en lugar de pasar al índice N4, al medio de índice N4, vuelve al mismo índice, ¿sí? Al N3. Entonces, lo que va a haber es una traslación del rayo, pero hacia atrás. ¿Sí? Esa traslación, acá puse el valor de referencia con respecto al horizontal, el ángulo con que salió el rayo, y ese rayo lo voy a trasladar, porque ahí voy a terminar el ejercicio, voy a suponer que todo lo que salió de A lo quiero ver, o todo ese rayo quiero ver hasta este punto E. Voy a ponerlo como punto final del recorrido. ¿Sí? Ese punto obviamente tiene otra altura y tendrá otro ángulo acá, que no lo marqué. Pero bueno, para que vean, esto de reflexión lo quiero ver después, por una cuestión de que para no hacernos tanto lío, vamos a empezar con traslación y refracción nomás. Pero lo que estamos haciendo acá es que el punto A va a estar determinado, en realidad no el punto, pero la situación inicial va a estar determinado, podemos almacenar los datos, son dos datos, altura y ángulo con que sale el rayo. Entonces, en la situación A podemos armar un vector columna en este caso, que contiene la información de la altura inicial con que salió el rayo y el ángulo inicial con que salió el rayo del punto A. Después podemos almacenar la información de alguna manera del punto B con la altura y el ángulo. Lo mismo para C, lo mismo para D y lo mismo para E, ¿sí? Que sería el lugar final del recorrido. La parte final todavía no... Cuando veamos el ejemplo va a quedar más claro. Pero fíjense que es totalmente repetitivo y vamos a empezar a trabajar para que esto empiece a funcionar con matrices. Justamente ya empezamos con un vector columna, que no deja de ser una matriz de dos filas y una columna, una matriz de 2 por 1. ¿Sí? Si esto lo situamos, perdón, antes de seguir, porque por ahí hay mucha información, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No, por ahora no. ¿No? Bien. Esto es intuitivo. Después cuando veamos vea el ejemplo va a quedar mucho más claro. Lo que pasa es que por ahí es otra forma de visualizar la formación de imágenes, otra forma de pensar en el rayo. Es raro o ustedes no estaban acostumbrados quizás a trabajar mucho con ángulos y menos a darle un signo al ángulo. ¿Sí? Pero bueno, seguimos un poquito adelante. Ahora, si yo quisiera trabajar ya no con ángulos, sino ya directamente trabajar con las coordenadas de los puntos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, lo que podemos pensar es lo siguiente. Bien, ¿dónde estaría ubicado el punto A? El punto A, como coordenada X y coordenada Y, o sea, coordenada vertical y coordenada horizontal y vertical, el punto A estaría situado en S, que sería la posición objeto, y como este es el 0, S va a tomar un valor negativo, es decir, que si estuviera a 40 centímetros, S sería menos 40, entonces la coordenada, la abscisa del punto A sería menos 40 acá. Y la altura sería H0, ¿sí? Que está contenida en este vectorcito, es decir, es el primer elemento del vectorcito, del vector columna que está acá. Después, en las coordenadas del punto B sería 0 en la abscisa, porque obviamente está sobre la primera superficie. ¿Sí? Entonces, al estar sobre la primera superficie, la coordenada, la abscisa va a ser 0. Y la altura va a ser H1. ¿Sí? Que después ahora les voy a decir cómo calcularla, pero
para que vean el mecanismo. ¿Dónde estaría el punto C? El punto C estaría, si este es el 0, sería todo este espesor, esto sería E1, y la altura sería H2. Entonces estaría en la coordenada E1 en abscisa y en el eje Y sería H2. ¿Dónde estaría D? ¿Sí? D estaría en, si este es el 0, esto sería E1 y a partir de acá cuento E2. Entonces esta, la coordenada abscisa de esta superficie sería todo E1 más todo E2, ¿sí? E sub 2. Ahí estaría la variable, la coordenada del punto D en la abscisa. Y la altura H3, que eso lo vamos a calcular después. Y el punto E, acá, sería, como ya recorrió todo el rayo E1 y E2 y ahora volvió para atrás una cierta distancia E3, la coordenada de este punto en X sería E1 más E2 menos E3. Y la altura sería H4. Ahí me confundí. Esto es de puro copiar y pegar. H sub 4 sería esta altura. Pero este es el mecanismo, es decir, si nosotros... Sí. Que disculpame que yo no lo vi, porque cuando lo miré no lo vi tampoco. No, igual esto lo cambié hoy, porque hay cositas que cambié porque cuando me lo puse a pensar como lo explicaba, era más enredado, así que traté de hacerlo más... Así que esto lo cambié hace unas horitas. No, además son detalles muy finitos que no tenés que estar muy atento. Bien, ahora sí. Perdón. Queda muy poquito de teoría. Pensé que me iba a llevar más tiempo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahora vamos a analizar exactamente cómo ir calculando las diferentes alturas y los diferentes ángulos. ¿Sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es, a partir de la altura inicial y el ángulo inicial, vamos a poder calcular estas nuevas alturas. H1, θ 1. A partir de estos nuevos datos, vamos a calcular estos datos. Es decir, que se va a formar como algo recursivo. Es decir, voy a necesitar el dato anterior, lo que pasa en A, para calcular lo que pasa en B. Voy a necesitar saber lo que pasa en B para saber lo que pasa en C y así sucesivamente. Entonces, si pensamos, fíjense que todo este sistema son puras traslaciones, es decir, el recorrido de un rayo por un mismo medio, y refracciones. Traslación, refracción, traslación, refracción, traslación. Acá hubo algo diferente que reflexión, pero no deja de ser esas tres cositas las que pasan. O sea, un sistema óptico completo, no hay, a menos que hablemos de un fenómeno aparte, pero eso ya nos supera en esta materia, es el concepto de si quisiéramos analizar, por ejemplo, la polarización de la luz o quisiéramos analizar otro tipo de situación. Pero en cuanto al trazado de rayos, no va a haber otra situación más que traslaciones en un mismo medio, refracciones cuando el rayo llega a una superficie refractaria, o una reflexión en el caso que estemos trabajando con espejos o que quisiéramos analizar, porque recuerden ustedes que en realidad cuando un rayo llega a un dióptrio, no es que se produce una refracción, en realidad se están produciendo las dos cosas a la vez. Hay una porción de luz que pasa de largo, que se refracta, y hay una porción que por lo general en la mayoría de las situaciones es muy pequeña, que también se refleja. ¿Sí? Es decir, acá hay una porción de luz, que supongamos que es un vidrio de ventana, quizás el 3%, no sé, estoy inventando, pero el 3% de la luz se refleja. Entonces también podríamos analizar que en cada superficie poder trabajar con refracción y reflexión a la vez. Pero bueno, vamos a simplificar el problema y no vamos a quedar solamente con eso. Entonces, vamos a analizar las tres situaciones por separado. Primero, pensemos qué pasa con una traslación, que es el caso que les voy a mostrar ahora. Voy a situar el eje óptico. Esto todo lo tienen en el manual de Santos, que si ustedes tienen el libro Condición óptica geométrica, si algo no quedó claro o por ahí no se animan a preguntar hoy o no tienen dudas hoy y las tienen después, en el libro está.
A veces hay cosas que no están tan claras o por ahí nos gustaría, creo que Claudia comparte lo mismo, que estén o mejor redactadas o de alguna forma mejor expresadas, pero mejor organizadas. Mejor organizadas. A mí lo que me mata, y hay algunos errores que tendríamos que decírselos. Yo después voy a ver si hay algunos, son errores de tipográficos, creo, pero confunden porque son en la fórmula, así que después los voy a buscar y se los voy a decir, mandar. por las dudas. Exacto, perfecto. Bien, entonces hacemos el análisis siguiente. Si nosotros tenemos un punto P que está a una cierta altura, H con respecto al eje óptico, y trasladamos un rayo de luz que va del punto P hasta un cierto punto P'. Supongamos que es hasta ahí donde queremos analizar la traslación del rayo. Ese nuevo punto P' obviamente va a tener otra altura. Y nosotros lo que justamente queremos ver es eso, ¿no? Es si salgo de una altura inicial, a qué altura llega a estar el rayo una vez que el rayo horizontalmente se trasladó una cierta cantidad de unidades. Yo acá no lo marqué, me parece, pero en sus cabezas memoricen que de toda esta distancia en la que se trasladó el rayo horizontal, va a ser E. Acá pongan una E. ¿Sí? Ahora de última lo modifico cuando les pase el power. Entonces, vamos a tratar de relacionar, encontrar la altura final del rayo a partir de la altura inicial. Y lo mismo con los ángulos. El rayo, con respecto al horizontal, salió con un cierto ángulo θ y llegó, o sea, y sigue de largo con un cierto ángulo con respecto al horizontal, θ'P'. ¿Sí? En realidad el rayo llega hasta P' nomás, pero yo lo prolongué para saber con qué rayo, con qué ángulo está el rayo después de salir de P'. Entonces, si ustedes hacen un poquito de trigonometría y piensan que acá está E, primero, claro, como es opuesto con el vértice, con este ya podemos pensar que este es θ'P'. ¿Sí? Y algo que hay que tener muy en cuenta, como yo estoy trabajando con signos acá, fíjense, vuelvo para atrás, ahí. Este es el eje, este es la horizontal y este es el ángulo. Este es el rayo. Si yo esto lo girara hacia el eje, estaría girando en sentido antihorario. Por lo tanto, tanto θ como θ'P', como hacen el mismo giro, van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga que este θ' es igual a este, tengo que tener muy consciente, o sea, es opuesto por el vértice, son iguales, pero tengo que pensar que también tienen un signo. Entonces, fíjense que este rayo, esta porción de rayo, cuando yo la gire y la quiera llevar hacia la horizontal, también estoy yendo en sentido antihorario. Es decir, que este θ' también es positivo. Entonces, podría poner exactamente igual que estos dos ángulos para las cuentas son iguales. Si el ángulo hubiese cambiado de orientación, yo acá no tendría que haber puesto θ', tendría que haber puesto menos θ', para que después las cuentas las pueda trabajar coherentemente. Entonces tengan en cuenta que cuando estoy demostrando o cuando ustedes trabajen con ángulos, esas cositas les pueden llevar a un terreno bastante feo si no se avivan. Entonces ahora sí, si trabajo un poco con trigonometría, primero lo que veo es que el ángulo con el que salió es exactamente el ángulo que salió con dp es exactamente con el que va a salir de P', si solamente hubiese traslación. ¿Sí? Porque son ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé, pero no me acuerdo ¿Cuál es? El θ, y bueno, el θ y el θ' son conjugados internos, serían estos dos. Alternos internos entre paralelas. Alternos internos entre paralelas. Mira que yo no matemática, pero esas cosas... A veces uno se le da.
Exacto, y lo peor que en la carrera de matemáticas, en la licenciatura, no lo ves eso directamente. En el profesorado sí, porque como apunta al secundario, tiene una materia que es geometría plana. Pero en la licenciatura matemática, esas definiciones no se ven directamente. Mira. Trabajan con geometría. Claro, están con otro nivel. Claro, piensan en otras cosas y quedan las definiciones de nivel secundario quedan en otro lugar. Sí, sí. Pero bueno, fíjense que ¿qué estamos encontrando acá? Una relación lineal, en realidad, que tita prima es igual a 1 por tita, ¿sí? Y si trabajan un poquito con trigonometría, van a ver que si veo este triangulito de acá y hago sí, en realidad, con trabajar con tita prima es igual a tita, puedo pensar que este ángulo, que este angulito también lo puedo llamar tita, ¿sí? Entonces, si pienso en la tangente de tita, sería opuesto, que sería este de acá, sobre adyacente. Fíjense que el adyacente, que es todo esto, vale E, que es lo que puse acá abajo, y esto de acá vale todo H menos H', que está acá. ¿Sí? Este pedacito vale H menos H', que sería el cateto opuesto. Así que la tangente del ángulo es H menos H' sobre E. Y ahora sí voy a hacer uso de lo que dije hace un tiempito, ya pasó como 1 hora y pico, queda muy poquito, ¿eh? Que podría usar, estoy trabajando con aproximación paraxial, así que la tangente podría reemplazarla, siempre y cuando trabajemos con ángulos chicos, por el valor directamente del ángulo si es que trabajamos en radianes. Entonces, fíjense que me voy acercando a una relación lineal, ¿sí? Entonces, si ustedes despejan H' de acá, me queda que H' es lo que era H, lo que era la altura original, menos el espesor que se trasladó por el ángulo tita. Y fíjense que esta relación es lineal, porque fíjense que los datos que tenían iniciales, que era H y tita, acá están expresados como una combinación lineal. Es 1 por H menos E por tita. Son combinaciones lineales, son múltiplos y sumas de las variables iniciales. Entonces, ustedes vieron en álgebra, en álgebra y geometría, que ustedes pudieron organizar esto de forma matricial. ¿Y cómo organizamos esto de forma matricial? ¿Cómo organizamos estos datos? Con una matriz. Fíjense lo siguiente, si yo tomo un vector, columna, que tenga el H con el que salí y el ángulo con el que salí, yo podría multiplicarla por una matriz y fíjense que si yo hago la multiplicación entre esta matriz y este vector columna, me voy a encontrar con las formulitas que están recuadradas, es decir, 1 por H menos E por tita me da H', que es lo que tengo recuadrado acá. Y 0 por H más 1 por tita, estoy haciendo la multiplicación de matrices, más 1 por tita me da tita prima, es decir que tita prima es igual a tita. Entonces lo que hice fue los coeficientes que están acá, el 1 acá, el menos C acá, lo fui organizando en forma matricial. Y esto lo que ustedes conocían, lo vieron como una transformación lineal. Ustedes vieron que tenían, a partir de un vector, lo multiplicaban por una matriz y obtenían un nuevo vector. Era el transformado de ese vector. Y acá lo mismo, esto lo toman con un vector que tiene la información del rayo en P, lo multiplican por una matriz y obtienen la información en P'. ¿Sí? Entonces, a esa matriz que va a tener unos en la diagonal, un 0 debajo de la diagonal y menos C, y esto puede cambiar por la convención de signos, pero por la convención de signos que yo estoy trabajando, esto da menos C. En otros libros lo van a poder encontrar como más E, pero ténganlo así. A esa matriz le vamos a dar un nombre y se va a llamar matriz de traslación.
A partir de ahora, cuando ustedes quieran trasladar un rayo, un cierto espacio horizontalmente, toman los datos iniciales, lo multiplican por esta matriz con el E ya reemplazado y obtienen el resultado final de la nueva altura y el nuevo ángulo con el que sale. En una traslación es fácil ver que el ángulo es el mismo, pero conviene seguir pensándolo como que hay una transformación, como que el ángulo cambió, aunque las cuentas me digan que no cambió. Si tienen alguna duda, pregunten. Si no hay ninguna duda, avanzo con la de refracción y después vamos a un ejemplo para cerrar. No, por mí todo bien. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, después, ahora con el ejemplo, vamos con números, les va a quedar, creo que les va a quedar más claro. Bien. Acá hay, el concepto de refracción es un poquito más, más complicado porque tiene más cuentitas, pero es básicamente lo mismo. Ustedes salen de un punto, voy a tomar, por una cuestión de simplicidad, voy a tomar que el punto sale del eje óptico y el rayo se traslada una cierta cantidad hasta el punto P. Y en el punto P es donde va a haber refracción. En realidad este rayo, esta parte no me importa y esta parte no me importa porque estoy pensando solamente en la refracción. Pero pensemos lo siguiente. En el momento de la refracción hay un cambio de dirección del rayo. No va a haber traslación, no voy a ver un rayo que se traslada, porque estoy pensando qué pasa exactamente en P, en el momento en que chocó la superficie. Es un momento instantáneo, ¿sí? No va a haber que el rayo después sigue de largo. Simplemente estoy sacando una foto de esto. En el punto P, ¿sí? Si yo trabajo, fíjense que antes de la refracción y después de la refracción, antes de que se traslade el rayo, es decir, se trasladó el rayo hasta acá, llegó hasta acá, y antes de volver a trasladarse, podemos pensar que hubo un cambio en ese punto. ¿Qué pasó en ese punto? Hubo un cambio en el ángulo, en la inclinación del rayo, que lo vamos a ver geométricamente después cuando traslademos el rayo. Pero quiero hacer hincapié de que estoy trabajando en el instante puntual en que el rayo llega a la superficie. Entonces, antes de la refracción y después de la refracción, la altura es la misma, ¿sí? H y H' van a ser iguales. ¿Por qué? Porque no voy a trasladar el rayo, no se va a mover el rayo. En la refracción no se mueve el rayo. En la refracción se produce un cambio en la inclinación del rayo, pero al no trasladarse, las alturas son exactamente iguales. Entonces, ya de por sí, ahí tenemos la relación entre la altura final y la altura inicial cuando hay una refracción. Pero piensen en lo siguiente. Pensemos primero en el triangulito OPA, en este, que está acá. Este ángulo con el que sale el rayo es negativo y le agregué un menos, el libro le agregó un menos, como para darnos cuenta que en realidad cuando trabajemos con el ángulo θ con trigonometría tengamos en cuenta que es negativo el ángulo. Entonces si hacemos la tangente de H, perdón, la tangente de H no, la tangente de este ángulo es el opuesto sobre la adyacente. Pero acá hay algo que les aclaré antes, que en realidad B, el vértice, y el punto A donde estoy trabajando es el mismo, ¿sí? Porque en realidad como estoy trabajando con óptica paraxial, esto no tiene una curva, esto lo voy a tomar como si fuera algo plano, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que en realidad esta altura está tomada en el vértice, ¿sí? Es decir, el objeto está tomado a partir de acá, ¿sí? Es decir, acá habría una línea que reemplazaría esta curva, ¿sí? Pero en el libro dice como que el punto A y el punto B son el mismo, están tan cerca uno del otro que se lo puede considerar igual. Entonces,
acá en lugar de tomar que la distancia de objeto está desde B, la podemos considerar desde A. ¿Sí? Esto está exagerado, pero estos dos puntos están muy cerca uno del otro. Entonces, cuando hacemos la tangente de este ángulo, nos queda H dividido esta distancia. ¿Sí? Pero como estamos trabajando con distancias positivas, porque estamos trabajando con medidas de catetos, adelante del S, uno le agrega un menos para convertirlo en un valor positivo. ¿Sí? Entonces, estas son las cositas que uno, si no está muy vivo, puede pifiarle. Sí, acá, chicos, en esto pongan un círculo bien. Bueno, ahora todavía no tienen la fotocopia, pero la idea es que ahí hay que hacer un hincapié en ese signo, porque después viene la duda de por qué está ese menos. Exactamente, tal cual, exactamente. Lo bueno que tiene, si esto queda grabado, tienen el video para volver a escuchar y ahí se van a acordar. Sí, van a tener que poner la oreja de vuelta. Exacto. Bueno, y lo mismo, aproximación paraxial, la tangente la cambiamos directamente por el ángulo, y fíjense que ahí tienen una relación entre el ángulo, la altura inicial y la posición objeto. Si hacemos, y ahí despejo la posición objeto. Eso lo voy a dejar por un lado. Si ahora hago exactamente lo mismo con el otro triangulito, con O'P, hago exactamente lo mismo, pero en lugar de trabajar con S, que es la posición objeto, trabajo con la posición imagen. Y ahí hago lo mismo. La tangente de este ángulo, θ', que sería el ángulo con el que llega a O', ese ángulo, que es positivo por la orientación que tiene, es antihorario, entonces no le pongo el menos, es el opuesto, que sería H, la tangente de ese ángulo es H' sobre esto que lo vamos a considerar S'. Es exactamente el mismo tratamiento. De la misma manera se aproxima, se hace la aproximación paraxial y se descubre que el ángulo θ está relacionado, θ' acá. Hay muchos errores, después los voy corrigiendo. Vuelvo a ver el video y me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que corregir. θ' acá. Entonces vuelvo a hacer el mismo trabajo y despejo la posición imagen en función de H' y θ'. Esto los recuadré, los dejé recuadrados, porque ahora estas dos ecuaciones yo las puedo reemplazar en la famosa ecuación de Gauss, es decir, donde va S, pongo H sobre θ, donde va S', pongo H' sobre θ'. Y fíjense a qué llego. Si ordeno un poquito las cosas, me queda toda esta ecuación que va a relacionar los índices de refracción, los ángulos, las alturas y el radio de curvatura. Y como había dicho en este caso que las alturas eran iguales, yo esta H y H' la puedo pensar solamente como H y H. Me olvido de que hay dos alturas porque es la misma. Si trabajo un poquito más, y ahora ya estamos llegando a la fórmula final, si despejo el ángulo final en función de todas las otras variables, me va a quedar una relación lineal, también una combinación lineal, que θ' es combinación lineal de la altura y del ángulo inicial. Entonces, fíjense lo siguiente, el ángulo final es un múltiplo, vamos a decir un múltiplo, no sé si está bien dicho, pero un múltiplo de H más otro múltiplo de θ. Eso significaría que es una combinación lineal, esto también es una combinación lineal, y puedo pensar que la refracción también podemos pensar en organizarlo en forma de una matriz. Entonces, desgloso esto en matriz, me queda de esta forma, que 1 por H más 0 por θ, eso me va a dar H, es igual a H'. Y si hago toda esta cantidad multiplicada por H más toda esta cantidad multiplicada por θ, que es lo que tienen acá abajo, obtengo θ'. Entonces, es una forma rápida de obtener a partir de la posición de altura y ángulo inicial, conseguir cuál es la altura final
y ángulo final en un momento de refracción. Y ahí tienen una matriz que es esta de acá, que es la matriz que van a usar cada vez que piensen en una refracción, ¿sí? Entonces el método es repetitivo, ¿sí? Es, vamos a decirlo, acumulativo. Yo empiezo con una traslación. A esa traslación voy a tener un h inicial y un θ inicial y la voy a multiplicar por la matriz de traslación. Una vez que multiplique por la matriz de traslación voy a tener una nueva altura y un nuevo ángulo. Si a esa nueva altura y a ese nuevo ángulo lo vuelvo a multiplicar por una matriz de refracción, obtengo otra altura y otro ángulo, ¿sí? Entonces voy concatenando, voy haciendo la composición, voy agregando. Una vez que hago un proceso, vuelvo a aplicar el mismo método, vuelvo a aplicar el mismo método, ¿sí? Es como una composición de funciones, ¿sí? Primero hago una función y después hago la otra. Bien, entonces, si vamos para atrás, voy a ir antes del ejercicio final. Voy a ir un poquito para atrás ¿por qué puse así? Ahí va. Entonces, todas estas es a esta inicial la multiplico por una matriz de traslación y me va a dar de nuevo este dato. Lo multiplico por una matriz de refracción, perdón, no es tan así, pero voy multiplicando por esas matrices que yo le fui dando y van obteniendo los nuevos valores para saber dónde están los puntos por donde pasa el rayo. Entonces, ahora con un ejemplo que va a ser el mismo ejemplo. Voy a hacerlo rápido esto, perdonen. Esto editalo después si querés, Claudia, si tenés ganas. Bien. Yo te lo mando y vos lo editas. Buena respuesta. Y un caso chiquitito que me quedaba, que es la reflexión. Cuando pasa una reflexión, lo que hacemos es, la reflexión es como si fuese la refracción, agarramos la matriz de refracción, y como vuelve al mismo medio, en lugar de pasar hacia el mismo medio, de pasar a otro medio, vuelve al mismo medio, en lugar de considerar el índice n' como el medio siguiente, una estrategia que es válida es tomar que el nuevo índice, el segundo índice, es menos el índice anterior, ¿sí? Es decir, que n' va a ser menos n. Entonces, si ustedes, en lugar de trabajar con n' acá, esto lo reemplazan con menos n, y lo reemplazan acá, y ahí pueden simplificar un poquito, obtienen la matriz que va a pasar cuando ustedes traten de hacer reflexión, ¿sí? Fíjense que la reflexión solamente depende del radio de curvatura de, en este caso, sería un espejo. Si están trabajando con reflexión, sería un espejo. Entonces, este sería el radio de curvatura del espejo y no depende de los índices de refracción, porque en realidad la reflexión o la ley de reflexión no está relacionado con los índices de refracción, está relacionado directamente con el radio de curvatura. Pero bueno, este es un caso que por ahora esta matriz la vamos a dejar para los ejercicios, no para el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea final de todo esto? Hacer el mismo ejemplo. Primero tenía una idea, después me pareció, como había puesto este ejemplo cuando empecé el Power, tomar este ejemplo y hacerlo en Scilab con lo poquito que yo les dije de matriz de traslación y de refracción. Poder visualizar esto con rayos e ir viendo que lo que yo hice acá con cuentas da perfecto si lo hago de forma geométrica, ¿sí? Y usando matrices. Entonces, lo que voy a ir haciendo, recuerden estos datos, o recuerden la respuesta final, que era que el objeto tenía un cierto tamaño y la imagen me quedaba el doble de ese tamaño derecha y a 48 unidades de la segunda superficie, ¿sí? Entonces, si ahora saco esto, ahí la distancia era 90. Y les muestro lo que hice en Scilab. Yo creo que se debería estar viendo el Scilab en este momento. ¿Ahí se ve el Scilab? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Yo acá lo que hice fue usar toda la teoría que les dije y el ejemplo que les dije
Y acá al costadito, si ven el gráfico, van a ver que hay un trazado de rayos, que por ahora no parece ser el ejercicio que vimos recién, pero ahora cuando lo haga rodar un poquito se van a dar cuenta lo que estoy diciendo. Entonces, como yo les decía antes, lo hice a lo bestia. Cuando digo a lo bestia es sin usar herramientas de optimización, sin usar estructuras de control, sin usar if, for, sin usar ningún tipo de funciones. Por ejemplo, acá di los datos del problema, pero esto no generaliza nada. Es decir, esto que yo armé me sirve para este problemita nomás, para estos datos. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un programa más general y quisiera que un usuario ingrese los datos que quiera? ¿Sí? El problema sería el mismo, pero los datos serían diferentes. Entonces, yo a partir de mostrarles este ejemplo, la tarea que le dejamos para la casa es que se pregunten primero qué cosas de las que yo hice se podrían mejorar. Cuando hablo de qué cosas es en forma de escritura, o sea, ¿se podría escribir mejor o no se podría escribir mejor? ¿Se achicaría algo si yo trabajo con algún if, con algún for? ¿O qué ideas se les ocurren a ustedes que podría llegar a mejorar el programa? Porque en realidad la teoría no es mucha, es esto. Entonces, la idea es cómo aprovechamos la teoría para hacer programas que me den mucha información óptica sin necesidad de hacer programas tan largos, ¿sí? Entonces, ¿qué mejorarían ustedes? Sería la tarea para la casa. ¿Y cómo harían, por ejemplo, porque ahora este programita funciona para dibujar un rayo solo? ¿Cómo haría de una forma efectiva para dibujar muchos rayos a la vez? ¿Sí? Entonces, quiero que trabajen en ese sentido, que es lo que hace un programador en realidad, porque a veces el programador no conoce mucho el tema. Si yo les doy esto a un programador que no sabe de óptica, yo le tengo que transmitir todas las ideas, pero si le muestro el método matricial va a decir, pero gracias a ese método puedo hacer un montón de cosas y se le ocurren ideas para optimizarlo, ¿sí? Entonces la tarea que ustedes tienen es esa, es aprovechar todo lo que vieron con Claudia, todos los ejercicios que fueron haciendo y dar una respuesta mucho mejor a este ejercicio. Por ejemplo, como idea sería un cuadro de diálogo para que el usuario pueda poner los valores correctos, que si el valor es incorrecto o no tiene sentido lo que ustedes ingresan, de un cuadro de error, e ir trabajando ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que hice acá fue poner los datos. Los puse todos acá seguiditos por una cuestión de que no me queden tantos renglones, pero en realidad ustedes deberían ponerlo en renglones separados. El radio 1 era 10, el radio 2 era -4, los índices de refracción eran 1, 1,5, 1,2. La posición objeto la puse con el signo. E1 es la distancia, fíjense que acá está dibujado, E1 sería la distancia entre los dioptrios, que sería de 0 a 90, ahí está dibujado. Este es el resultado final, yo se los muestro para poder explicarles. E2 es hasta dónde voy a calcular el rayo a partir de la segunda superficie. Sería la traslación final, el fin del recorrido del rayo, ¿sí? Que esto es a elección de ustedes. Si yo pusiera 40 acá, este último rayo iría 40 unidades nomás, no iría hasta 60. Pero es lo que se va trasladando el rayo de forma horizontal, ¿sí? El ángulo, que sería el θ 0, el ángulo con el que sale el rayo, y la altura a la que sale el rayo, que en este caso yo lo puse a una altura de 1 unidad. Si ustedes hacen ahí, esto sería 1. Y en este caso, como tiene un ángulo con un rayo con un ángulo 0, el ángulo va horizontal, el rayo va horizontal, directamente sin una inclinación, una recta horizontal. Entonces, lo primero que hago acá es tener mucho cuidado y es pasar el ángulo a radianes. En este caso no va a haber cambio porque 0 grados es 0 radianes, así que me lo graficaría igual, pero trabajen
en radianes. Esto es para que el usuario pueda ponerlo en grados y no se rompa la cabeza poniéndolo en radianes. Después, antes de trabajar con esto, lo que les recomiendo es que tengan como una especie de copiar y pegar siempre lo mismo, o podrían armar, si quieren, una funcioncita que ya sepa dibujar el eje óptico, porque esto lo van a tener que aplicar en todos los ejercicios. Es decir, como vamos a tener que dibujar el eje óptico, lo que voy a hacer es dibujar esta línea negra. Entonces, ¿cómo dibujé esa línea negra? Hice un vector que tenga las coordenadas X de esa línea, que fui de menos 100 a 200. De menos 100, en realidad acá hice un zoom, pero va de menos 100 a 200. Y como queda una recta horizontal en el eje, sería el eje X, las coordenadas Y de esos dos puntos son 0. Entonces, cuando yo hago un plot, que lo dibujé en negro, me va a unir el punto menos 100, 0, que sería este de acá, con el punto 200, 0, que sería el punto de acá. Entonces, primero dibujé el eje óptico. Segundo paso, dibujar las superficies. Por ahora la vamos a dibujar como dos líneas, ¿sí? Después podrían, si quieren dibujar, como en algún momento hicimos, en que Claudia les dio el ejercicio, de dibujar las superficies como circunferencias, como mitad de circunferencias. Eso lo podrían agregar al dibujo, pero el método matricial funciona como si fueran líneas planas, ¿sí? Entonces, primero voy a hacer el dibujo de la superficie 1. El dibujo de la superficie 1 es lo mismo, ¿no? Lo que cambia es que es una superficie vertical, que la posicioné en 0. Así que las coordenadas X son 0. Y puse de menos 6 a 6 por una cuestión mía, ¿no? De poder dibujar la recta vertical de menos 6 a 6. Sería una especie del diámetro del dióptrico, el diámetro de la lente, si ustedes lo quieren considerar. Esto lo podrían cambiar ustedes, o podrían ver si esto lo podrían dar por el usuario, que el usuario ingrese qué tamaño vertical quiere. Esas son las cosas que yo le pido que podrían mejorar del problema. Grafico eso, la superficie, y hago exactamente lo mismo con el dibujo de la segunda superficie. Nada más que la segunda superficie está a una distancia E1. Si este es el 0, E1 valía 90, así que me lo voy a dibujar en la misma situación, pero en lugar de la coordenada X igual a 0, en X igual a 90. Entonces, al dibujar la superficie 2, me va a dibujar esto. Es decir, hasta ahora, si no piensan en lo azul, hasta ahora estaría dibujado la H esa que ven, el eje óptico y las dos líneas verticales que representan la superficie. Entonces, podríamos pensar que esto es una lente gruesa, una lente que tiene dos superficies y adentro está formada de vidrio, ¿sí? Por decirlo. Entonces, ahora sí viene el concepto del trazado de rayos. Y fíjense lo siguiente, lo que voy a tomar es, a la altura inicial que yo di, que las di más arriba, di estos valores, cuánto valía H0 y cuánto valía el ángulo en radianes. Eso lo voy a escribir en un vector columna, que va a ser el vector B0. ¿Sí? Y ya voy poniendo, o sea, este directamente es el vector columna que yo le mostré en los dibujos anteriores. H0, tita 0. El X1, lo que hice fue ya empezar a armar un vector que me dé las coordenadas X de los puntos que voy a ir dibujando. Entonces, ¿qué sería X1 e Y1? Sería, X va a ser un vector que va a contener todas las coordenadas X de los puntos. Si yo empiezo acá, en este lugar, la coordenada X sería menos 40, que sería la posición objeto. Entonces, X1 puse S, que es la posición objeto. Y1, obviamente, este puntito está a la altura inicial que yo salí con el rayo. Así que sería H0. Entonces, hasta ahí tengo guardado el puntito este, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo agarro el vector inicial que tenía la altura y el ángulo, y acá es donde empiezo a trabajar con el método matricial, y lo multiplico por esta matriz, que es la matriz de traslación,
Recuerden que la matriz de traslación que yo les mostré, después léanlo y véanlo de nuevo el video, era 1 menos C, acá había un menos E, 0, 1. Pero en este caso, ¿cuánto se traslada el rayo? Y se traslada toda esta distancia hasta llegar a la primera superficie. O sea que la distancia que se traslada son 40 unidades. 40 unidades positivas. Siempre los espesores, en la mayoría de las veces los voy a trabajar positivo. Entonces, como la posición objeto ya era negativa, ¿sí? Esto ya representaría menos E. Es decir, si yo pongo S acá, como S yo lo había tomado menos 40, entonces acá va a estar bien armado. Acá va a ser menos E, sería menos 40. O sea, va a estar bien el tema de los signos. No se preocupen, ¿sí? Traten de trabajarlo, a ver si se entiende, pero digamos, son esas cositas que yo también me he mareado y que a veces no sale el ejercicio o el rayo no hace lo que yo quisiera y los problemas están ahí. Entonces, yo lo que hice acá fue obtener un nuevo vector que va a contener, al multiplicar con este B0, va a contener la nueva altura y el nuevo ángulo con el que llega acá, a la primera superficie. Entonces, ahí ya podría ir armando cuál es la coordenada de este punto. ¿Sí? Yo ya tenía la coordenada anterior, ahora voy a hacer la coordenada acá, donde choca a la superficie. ¿Cuál es la coordenada que choca a la superficie? Y el x2, que sería mi segundo valor de x, va a estar en 0, porque lo tenía en 0. Y la altura nueva va a ser, como B1 es un vector de 2, va a tener 2 valores, va a tener un h1 y un θ1, el primer elemento del vector S me va a dar la altura, va a ser h1, ¿sí? Entonces la nueva altura va a ser h1, va a ser esto de acá, que va a ser la información que me va a dar el vector, el primer elemento del vector B1, ¿sí? Entonces fíjense que lo que voy haciendo es trasladando y guardando la información como teniendo las coordenadas de los puntos. Una vez que tengo eso y llegué hasta acá, ¿ahí qué pasa? Y ahí hay una refracción. Entonces, al vector que contenía, que es este que obtuve acá, al vector que contenía la altura y el ángulo, lo multipliqué por la matriz de refracción, que es la que contiene los datos de radiocurvatura y la diferencia de los índices de refracción. Una vez que obtengo esto, me va a dar un nuevo vector que es B2, que va a contener la altura nueva y el ángulo nuevo con el que salgo del rayo refractado, ¿sí? Pero ahí, una vez que yo hago la refracción, para obtener el nuevo punto acá, lo que tengo que hacer es una nueva traslación. Es decir, que para poder obtener un nuevo punto yo me tengo que trasladar. Después de refracción tengo que hacer traslación. Es decir, acá hice refracción y ahora agarro a este vectorcito y lo multiplico por la matriz de traslación para obtener el traslado de este rayo. Y este rayo que está acá, ¿cuánto se trasladó? Y se trasladó horizontalmente todo el espesor este. Y este espesor, que yo lo había llamado E1, que era 90, es el que está acá. Es menos E1. Acuérdense que la fórmula era 1 menos E, 0, 1. Entonces, este es el espesor que se trasladó, pero yo ya lo tenía como dato. A lo que voy es que ustedes se tienen que aprender la estructura de cómo se trabaja, pero las cuentas las hace la computadora. No se van a poner a multiplicar matrices ustedes a mano. Entonces, una vez que hicieron la traslación, ahí sí el vector B3 me está haciendo toda esta traslación y llegó a este punto. Entonces, ¿cuál es este nuevo punto? Este nuevo punto es, ¿qué coordenada X tengo? Y si esto era 0, esto era E1, así que el tercer valor de X es E1.
Y el valor de I, la altura de este nuevo punto, del rayo, va a ser el primer elemento. Acuérdense que siempre los vectores tenían la información de la altura en el primer elemento del vector 3, que es luego de haber hecho la traslación. Entonces, ahí guardé un tercer punto que es este. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos en el vector X y en el vector Y guardado la información de este punto y este punto. Una vez que llegue ahí, vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que es repetitivo, por eso les digo que si aprovechan todo lo que le fuimos dando, pueden compactar esta información. Y ahora la última situación es, cuando llego a la segunda superficie, tengo otra refracción. Entonces agarro al vector B3, que era el último con el que había trabajado, y lo multiplico por los datos de la refracción de la segunda superficie. Es decir, que acá van a cambiar los índices. Y va a ser N3, N2 y el radio 2. ¿Sí? Entonces, hago una refracción, pero después, para tener la información del rayo, a ese nuevo vector lo tengo que multiplicar por la matriz de traslación, porque tengo que trasladar el rayo para ubicarme en otro punto. Entonces ahí, ¿cuánto me desplazo? E2. E2 es un valor que yo di arbitrariamente, que puse 60. Quiere decir que yo quiero que el rayo lo dibuje 60 unidades de acá en adelante, 60 unidades. Esto por ahora lo vamos a dejar a criterio del usuario, es decir, si quiere poner que se traslade 20, solamente vamos a poner 20. Yo le puse 60 por una cuestión de elección. Entonces, una vez que agarré el vector que ya se había refractado y lo multiplico por la matriz de traslación, obtengo información sobre este punto de acá. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este punto? Este punto va a tener coordenadas en X, que sería la cuarta coordenada de X, fíjense que de acá hasta acá era E1 y de acá hasta acá era E2. Así que la suma de esas dos cosas me va a dar la ubicación, estos 140 y pico me va a dar por acá. Que justamente E1 era 90, E2 era 60, así que va a ser 150. Así que esto sería 150, que está bien. Entonces, ahí tengo la coordenada X de este punto. Si yo quiero la coordenada Y de ese punto, ¿quién me lo daba? Me lo daba el primer elemento de este vector. ¿Sí? Entonces, siempre lo mismo. Fíjense que es B5, 1, B3, 1, B1, 1. ¿Sí? Se van repitiendo como los impares. Hay una lógica que se repite y esa lógica es la que quiero que piensen y vean cómo simplificar. Entonces, una vez que yo almacené todo eso, hasta acá no dibujé nada. Es decir, si yo esto no lo pusiera, este plot no lo pusiera, no dibujaría nada el programa. Esto no estaría. Porque hasta acá lo único que hice fue multiplicar matrices y guardar los datos en matrices. Nada más. Entonces ahora, salvo las superficies. Las superficies sí las dibujé. Pero el trazado de rayos azul no. Entonces, cuando yo haga el plot, ahí sí va a ir uniendo todos los puntos estos que fui marcando. Entonces, lo que hice fue ahí es darle mostrarles qué pasaría si el ángulo vale 0 el inicio. ¿Sí? Si el ángulo vale 3, no voy a borrar esto. O sí voy a borrarlo para mostrarlo. Si yo pongo un ángulo 3 acá y hago lo mismo, fíjense que acá no use funciones, nada. Así que si pongo ejecutar y ya me lo ejecuta, me hizo el trazado de rayos con un ángulo de 3 grados. Y acá es donde está la convención de signos. Acá cuando usemos ángulos positivos, por mi convención de signos, el ángulo va a quedar hacia abajo. Porque si yo este rayo lo giro hacia la horizontal, me queda en sentido antihorario y es positivo. ¿Sí? Si ustedes quieren el mismo ángulo, pero yendo hacia arriba, desde el punto este hacia arriba, van a tener que poner -3. Si no borro el dibujo, se va a sobreescribir. ¿Sí?
Entonces, este ángulo es el mismo que, digamos, con respecto a horizontal es el mismo que este, pero por la convención de signos, si usamos positivos, va a quedar el ángulo hacia abajo, y si usamos negativos, va a quedar hacia arriba. Entonces, como dato final, voy a poner uno más, o ángulo 0. Fíjense que si yo voy probando sin borrar por distintos ángulos, me va quedando distintos rayos que salen de este punto y los llevé hasta 60. Pero en realidad todos estos puntos fueron convergiendo hacia un mismo lugar. Entonces, acá se nota el ejercicio que yo le mostré. El objeto estaba, supóngase que un objeto entero está con un tamaño de 1 centímetro, esto es 1, salen rayos, la primera superficie, se refractan, llegan, se unen acá. Esta sería la imagen intermedia. Entonces la imagen intermedia me quedó invertida, con un tamaño igual, porque si mido esto también es 1, pero esto sería menos 1, y la posición imagen me quedaba en 60, positivo. Y después, una vez que se vuelve a hacer el trazado de rayos, lo que me quedó fue que la imagen final me quedó acá, donde se cruzan todos los rayos. ¿Dónde se cruzó? Había dicho yo el ejercicio que se cruzó a 100, bueno, en realidad 48 unidades de la segunda superficie. Si la segunda está ubicada en 90, si sumo 48 estaría en 138 y efectivamente 138 está por acá, que es este puntito. ¿Y qué tamaño tiene? Y me quedo derecha, porque me quedo mirando hacia la parte positiva, y con una altura de 2, es decir, el doble de la altura original. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue hacer todo un laburo con el ejemplo que yo les di al principio con las ecuaciones de Gauss. Fíjense que esto parece largo, pero como lo pueden compactar, les va a quedar chiquito, y si usan un for, o si usan algo de ese estilo, después no le va a importar la cantidad de superficie que trabajen. Pueden trabajar con 4, con 10 superficies, con las que quieran, y también pueden trabajar con 1, con 30 o con 50 rayos. ¿Sí? Entonces, eso es lo potencial que tiene este método y lo potencial que ustedes van a tener con usando las estructuras de control que vieron con Claudia. Una sola cosita, y ya con esto cierro, y es trabajo todo de ustedes en sus casas, es qué pasa cuando el radio es plano, cuando las superficies son planas. Y ahí lo único que cambia es, si yo voy acá y se ve, si se llega a ver en las fórmulas, esta sería, si se ve, ahí se tendría que estar viendo el power. Lo único que cambiaría es que si ustedes tienen una superficie plana, el radio lo vamos a considerar como infinito. Por lo tanto, en la matriz de refracción y en la de reflexión también, al estar en el denominador el radio, lo que va a pasar es que se me va a hacer 0 esta parte, ¿sí? Porque estaría dividiendo por un valor muy, muy grande, se estaría acercando a 0. Así que la única diferencia que habría entre matriz de refracción en una superficie esférica y plana es que todo este término, esta parte, este elemento de la matriz, va a dar 0. Es decir, sería 1, 0, 0, n sobre n'. Y lo mismo en la de reflexión. Va a quedar 1, 0, 0, menos 1. Pero para beneficio de ustedes, si ustedes en lugar de tomar un valor numérico, esto como dato, después vean si les conviene o no les conviene, el infinito en el Scilab se pone así. Se pone con el signo porcentaje inf. Y automáticamente se puede trabajar con las mismas funciones, con las mismas funciones que está acá. Es decir, fíjense que si yo tomo, estoy escribiendo en la consola, 1 sobre infinito, la respuesta es 0. Me lo considera como 0, entonces yo no tengo que andar pensando mucho.
ya directamente poniendo radio 1 infinito, ya la computadora se encarga de hacer las cuentas y esto a esta parte ya le va a dar 0. ¿Sí? Entonces, no tiene que pensar en matrices aparte para el caso especial. Pero bueno, podría ser otro tipo de trabajo, hacer un if y pensar si la superficie es esférica, poner una matriz, si la superficie es plana, poner otra matriz. Pero es mucho más práctico para mí ponerlo de esta forma.